¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Placer que estés. Agradecidísimo y emocionado. Iván, te quiero, lo sabes. Pero agradecido. Ustedes piensan que yo tengo... A ver, es tan sencillo esto. Uno es en tanto es reconocido, siempre. Es hijo porque lo reconoció alguien. Es un alumno porque hay alguien que lo reconoció. Siempre hay un otro. En general es una institución que lo reconoce. Es más, al día que uno se muere, hasta que un médico no viene a decir que está muerto, no te entierran. Es decir, que así que el agradecido soy yo. Si ustedes piensan que tengo algo para decir, bueno, vamos a reír. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bien, y conceptualmente entonces, desde tu visión, pero también globalizando lo que pasa, ¿no? Hoy, por ejemplo, un recluso se quitó la vida en el penal de Libertad. Es decir, hay un contexto más allá de la cárcel de Punta de Rieles. ¿Sirve verdaderamente? Hay mucha gente que cree que no. O hay mucha gente que tiene la esperanza de que sí. Una cárcel puede rehabilitar proporcionalmente o porcentualmente un buen número de reclusos para insertarlos en la sociedad, o digamos el pensamiento más pesimista de que es una escuela en todo caso para perfeccionar algunas malas conductas. Bueno, sí, a ver, la cárcel es un invento moderno que la sociedad inventó para que había determinado conflicto que no los podía absorber en la vida, digamos, normal, entre comillas, y creó las cárceles. Pero entonces, si las creamos nosotros, vamos a hacernos cargo. Y son lo que queremos que sean. Ahí el Estado, hay un tema ético elemental, básico. Es un invento creado por la modernidad. En definitiva, era para evitar que la violencia se ejerciera en forma individual. Bueno, después la historia de la cárcel tiene una historia bastante negra, digamos, no lo desconozcamos, no estamos, esto es en serio, no, pero nosotros pensamos que a partir de ahí tenemos la obligación moral y ética de hacer lo que podamos. Y eso no tengo ninguna duda. Es que Uruguay le puede ganar a Brasil en algún momento. No, hasta que le ganemos, esto es parecido, digo. Tenemos la responsabilidad ética del Estado y de la sociedad, en este caso de la sociedad uruguaya, pero de hacer algo con lo que inventamos. Nos tenemos que hacer cargo de lo que inventamos. Eso es primera cosa. Segunda cosa, creo que sí. Ahí ya hay una discusión un poco más de lo que andamos en el ambiente, si es posible. Voy a usar la palabra rehabilitar porque es la más usada, la más usual. La más usada, más allá que... no la compartís. No la comparto, pero eso, si quieren, eso ya es más de la discusión... filosófica. De los que andamos en esto, digamos. Ahí va. Ustedes vieron que hay lenguajes que se generan a partir de las cosas que uno hace. Y muchas veces este lenguaje queda como atrapado en estas burbujas que inventamos y entonces aceptemos esto, más allá que la educación es una relación, la cultura es una relación. La cultura no es más que la relación con las mujeres, con el teatro, con la vida, es eso la cultura. Claro. No es otra cosa. Y el concepto que yo tengo de la relación es el código que tengo. Bueno, el código puede ser cambiable en una relación con otro código. No hay otra forma. Entonces, si el código puesto de este lado... a mí me molesta este planteo, sobre todo para los que han vivido muchos años en alguna cosa, es que la acción política que uno ejerce sobre otro puede generar cosas. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si la acción que yo genero o que Iván genera con lo que hace, ¿va a generar algo en los otros? Sí, sin duda. Después uno se la podrá crear más o menos, pero que si no generara cosas seríamos un desastre. Yo quiero que a mí me generen cosas. O sea que como la educación no es más que una discusión ideológica entre lo que tú pensás y yo pienso del mundo, en un ambiente potable, en un ambiente, digamos... regulado, con ciertas normas. Con ciertas normas, ¿sí? Que permiten que no nos matemos, no nos escupamos, no sacamos los gritos, no nos odiemos por pensar distinto y construyamos. Construir, yo voy a hablar de ciudadanía, es un término que yo creo que se lo robaron al hombre político de los griegos, pero no importa. Si ciudadanía es un lugar en el mundo para pelear la vida, yo sí. La cárcel es posible generar cotidianidades, otra cosa que es interesante. El hombre es un bicho cotidiano. Ustedes deben hacer más o menos lo mismo que hago yo cuando se lavan los dientes, putean un poco de mañana, se bañan, capaz que no todos,
Entonces, esa cotidianidad, ¿es posible cambiarla? Cuando uno cambia, ¿dónde cambia? Es la pregunta básica. ¿Cambia en las nubes o cambia en la relación con el otro? Con los hijos, con la mujer. Cambia ahí. Todo lo demás me parece una cuestión... Sí, el cambio se ve siempre en lo más cotidiano. Y yo creo que la cotidianidad es el elemento de educación por excelencia. Esa es mi cabeza. Digo. Si nosotros la vida cotidiana le damos sentido, valga la cuestión, la vida cotidiana empieza a ser... Porque uno es un bicho cotidiano. ¿Qué hace otra cosa? La gente discute cosas increíbles. ¿Qué hace la gente? Cotidianamente hace muchas cosas. Claro. Y no hace otra cosa. Lo demás me parece que es como una... ¿Sí? Esa cotidianidad puede tener sentido, puede ser que esté puesta en dirección hacia algunas cosas. Yo pienso que sí, en la vida y en la cárcel. Con una condición: la cárcel tiene que aceptar que es control y tiene que integrar el control al proyecto. Esa me parece que es la diferencia con otros lugares. O sea, en Punta Arenas Requisa hay situaciones de cárcel, está integrada al proyecto, ¿tá? Y tiene dos condiciones básicas: no humilla ni somete. Lo demás es válido todo. Todo es válido menos humillar y someter. Todas las religiones, toda la filosofía, toda la forma de ver el mundo, todas. Eso cuenta para, digamos, el trabajador de la cárcel y cuenta para el que está detenido. Sí. ¿Qué es lo decisivo de lo que vos pensás que es la intervención con ese hombre que está en situación de privación de libertad? Porque todo el mundo escucha esto. Yo digo todo el mundo, que en las cárceles uruguayas, hablo de las nuestras para no hablar de otro lado, pero digo, de que están mucho tiempo ocioso, no productivo, hacinados, encerrados, 22, 23 horas en situación de encierro. ¿Qué es lo que vos pensás que ha sido tu práctica determinante, cambiante, en la realidad de Punta de Rieles, que yo creo, a ver si me equivoco, que también hay un tema favorablemente de escala, en el sentido, capaz que me decís que no, de que son 500, ¿no? Aproximadamente los muchachos que están recluidos y no 2000, o no, y de repente la propia escala ayuda a la individualización, al trabajo más personal. Sí, dos cosas. La escala sí, pero el proyecto también. Estoy seguro. Son las dos cosas. ¿Sí? La escala de cierta humanidad, porque Superman no existe. Sí, la escala, pero además de la escala, un proyecto que tenga de acuerdo con la escala y que tenga que ver con esto de la obsesión que el hombre va a volver, hombre, mujer, va a volver un día a estar libre. Y que debemos dejar el alma en la cancha para que cuando vuelva mejor de lo que entró. Es tan sencillo como eso. Y para eso tiene que la cárcel parecerse a la afuera. Para que yo digo cosas que son como muy elementales, y ya me disculpa. O sea que el hombre puede, y el hombre es el hombre y sus circunstancias, decía Ortega. O sea, yo trabajo en las circunstancias. La pedagogía trabaja en las circunstancias. Los autoayuda trabajan en más el interior. Cada uno de las profesiones se van como delineando, ¿sí? Pero yo trabajo fundamentalmente en las circunstancias, en aquello que si te cambia la circunstancia, capaz que por ahí uno es producto del contexto donde está y a su vez interviene en el contexto. En esta discusión es de lo más interesante, o sea, quién la responsabilidad social y la responsabilidad individual, que yo creo que hoy en día se ha bandeado para el lado de lo individual y que calculo que en los 60 nos bandeamos para el lado de lo colectivo. Esa relación entre la institución y yo la institución, y cuánto la institución me da y cuánto le doy yo, es apasionante, no tiene fin. Es una contradicción que creo que no se resuelve. Claro. Y menos mal. Pero para no hablar, porque yo tengo la tentación de hablar de Luis Parodi, y yo sé que vos no te gusta, pero para vencer esa tentación de hablar de Luis Parodi, pero ¿qué es lo que Luis Parodi, no solo, está clarísimo, pero qué es lo que promueve en términos de realizaciones para que haya un porcentaje de muchachos que después salen de Punta de Rieles y no vuelven a la delincuencia? Y vos decís, claro, es que no es tan difícil, es sencillo. Bueno, pero esa sencillez que vos... a ver, ¿cuál es esa sencillez que hace...? Sencillo no es. Primero el absoluto... A ver, es muy sencillo el planteo. O sea, después la vida de la gente no es sencilla. Claro. Porque uno se encuentra... A ver, los sectores... El Uruguay tiene que aceptar algún día que tiene una fractura social salada. El Uruguay le cuesta aceptar esto.
¿Es más grave ahora que hace 10, 15 años? Eso habría que ver, yo creo que sí. En Que términos... A ver, el otro día me pasó una cosa en Punta del Riel interesante. Ibas a decir en términos culturales, me pareció que ibas a decir. Interesante, ¿no? y dramática. Llevamos Sociedad Anónima. El 90% de los presos no sabía quién era Sociedad Anónima. Y uno dice el carnaval... No, me quedo asombrado. No. Fíjate, tratando, uno cree que entiende igual. Teniendo acceso a la información como tienen allí en Punta del Riel. Sociedad ¿no? Anónima, que perdón, es una agrupación que ha ganado en los últimos 15 años la mayoría de los primeros premios. Y estos uruguayos. Ahora, ¿cuál es la explicación entonces? Estos uruguayos, que hace mucho tiempo, que yo creo que de allá, de los ranchos de la época del Uruguay superintegrado, de los ranchos de lata hasta hoy, ha habido un largo proceso, y ahí creo que hay una fractura social que tiene que ver con no solo con lo económico, tiene que ver con lo cultural, claro, con el acceso a la cultura. Es un bien universal, pongámonos de acuerdo. O debería serlo. Es universal, me parece que hay que repartirlo un poco mejor. Ajá. Y la educación también es repartir esta cultura. Es negarse a pensar que el destino está marcado de antemano. La educación parte de dos conceptos fundamentales: que el hombre es un imperfecto, porque si no, ¿para qué mierda nos educamos? ¿Sí? Porque si no, la educación tiene sentido en la medida que pienso que somos mejorables. Si no, no tiene ningún sentido. Y la cultura lo mismo. La cultura parte de la base de que las acciones que hace la gente pueden mejorar a otros. Si no, no tiene ningún sentido. La sociedad no tiene sentido. Claro. Entonces, la educación entonces, en la medida que sepamos que somos imperfectos y que somos mejorables, bueno, ahí entramos en un camino interesante. Si no, la educación no tendría por qué existir. Claro, Luis, hablabas hace un ratito de que el verdadero valor diferencial que tiene que tener una cárcel es justamente parecerse lo más posible al afuera, sí, ¿no? Para, de alguna manera, que el cambio no sea brusco, para que de repente la transición sea asimilada de la mejor manera. Bien, ¿qué cosas para aquellas personas que por ahí de repente nos han escuchado hablar nosotros, que es una cárcel muy particular, que está manejada con otro encare distinto, qué cosas tiene Punta de Rieles que la hacen parecerse más a la afuera, para aquellas personas que por ahí no han accedido a la realidad de la cárcel de hoy? El respeto absoluto a los derechos. Ahí en Punta Arenas no hay beneficio. El beneficio es una engaña pichanga. Yo te doy beneficio y te lo saco. ¿Tenés derecho o no tenés derecho? Y si te viola un derecho, por lo menos tengo una posibilidad de aprender. Así es simple, ¿eh? Voy a decir cosas muy bobas, pero los derechos son los derechos. Entonces, si tenés que estudiar, punto. Y si tenés que trabajar, y el ocio. El afuera se parece en la circulación, en que tiene derecho. Otra cosa interesante es la iniciativa, es poder generar. Yo quiero tener la iniciativa, decir, bueno, yo quiero poner una fábrica de bloques y la podés poner. No sé, empezar con lo que ponga. Otra cosa, no regalamos nada, no damos nada, simplemente el lugar, el encuadre y da. No hay privilegios. No, después cada uno tiene que romperse el alma. Los privilegios que puede haber son las diferencias que hay en esta sociedad que yo no las puedo cambiar. Yo qué sé, el que vive, por ejemplo, en Casabó va a venir menos al teatro posiblemente porque lo son o porque no. Esa diferencia, perdónenme, pero yo en la cárcel no la voy a poder solucionar. Sí, claro. Me parece que no hay privilegio. No hay privilegio ninguno. Cada uno hace. Y la otra secreto es la convivencia. ¿Cómo hago para convivir con gente distinta? Sin matarnos. El aprendizaje, yo creo que el conflicto, si se puede resolver en forma democrática, estamos salvados, si no estamos en el horno. Esta sociedad uruguaya, que es magnífica en algunas cosas, le cuesta mucho aceptar el lado oscuro del corazón. ¿Sí? Claro. Nosotros a los gurises les pegamos, entonces cuando un padre agarra a un gurí de la oreja a los 2 años, aunque le agarre la oreja, el gurí mira para arriba y dice, este señor que tiene 40 años de experiencia no puede conmigo, que tengo 2, me tiene que meter el peso. Y bueno, hay gente que piensa que el hombre es producto del castigo, por ejemplo, que la letra con sangre. La letra con sangre entra. Yo me niego a eso. El hijo del rigor, como decíamos también. Sí, pero cuando uno le pregunta a la gente si él es hijo del rigor, él no. Claro, son todos los demás. Son todos los demás. Claro. Yo creo que los seres humanos podríamos pensar un poquito más de que si tenemos un contexto favorable vamos a ser mejores. Pero aparte todos los días se ve eso. Si uno está en un ambiente que lo fortalece, que lo quiere, que lo cuida, sale mejor. Sale con otra. Por favor. Si va a la escuela y encuentra una maestra que lo atiende, todo es así en la vida. El primer derecho humano que debería estar escrito es alguien que lo cuide a uno.
¿sí? Pero nosotros necesitamos a alguien que nos cuide, para poder cuidar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo. Entonces digo, la cárcel de Punta Rieles, y hay otras experiencias en Uruguay, que si bien no se parecen en todo, pero sí algunas líneas, porque tampoco se trata de que todos hagan lo mismo, esa es otra, cada uno le pondrá sin humillar y sin someter, y vale todo, es así de simple. Lo que no vale es la humillación y el sometimiento. ¿Bien? Ahora, pero por ejemplo, uno cuando va, Luis, las veces que me ha tocado ir, vos ves, por ejemplo, que hay mucha gurizada, digo gurizada, sí, porque hoy el sistema carcelario tiene un 80% de jóvenes de 20 y pocos años. Entonces uno ve que la gurizada está como al aire libre, quiero decir, que vos no la ves encerrada en la celda gritándote, o sea, las celdas no se cierran nunca. Esto es interesante, porque vos estás claro, vos lo tenés muy adentro, pero estoy seguro que hoy se está asombrando quien escucha. A las 5:30 de la tarde se cierra el sector. El sector. Pero las celdas permanecen abiertas. Las celdas siempre no se cierran jamás. Salvo que él quiera cerrarla, que él diga, bueno, yo hoy pido que me la cierre porque hoy quiero, no sé, estoy más rayado, menos rayado, pero no se cierra la celda. A ver, si esto es como pero no es usual, esto es un valor diferencial. Pero porque me parece que la cárcel hay que pensarla para afuera, no para adentro. Si el señor que está en Punta Rieles, cuando yo llegué a Punta Rieles, para ir al liceo iba un policía con 2 hasta el liceo, que es adentro. Yo digo, pero si el tipo no puede ir sobre el liceo, no puede salir nunca a la cárcel. Capo no está preparado. Para que pueda salir, tiene que por lo menos ir al liceo solo. Va a matar a alguien. Bueno, trabajemos para que cuando se cruce con el otro, bueno, trabajemos eso. Y esto creo que es lo diferencial. Las cosas a mí me van a pasar. Yo tengo que ver qué me hace. El día discutía con un tipo y dice, pero vos tenés robo en Punta Rieles. Y claro, tengo 600 chorros, algún robo voy a tener. ¿Qué me está diciendo? Lo importante es qué hago yo con eso. Celulares, dice la gente, van a hacer alguna estafa. El tema es qué es lo que yo hago, el uso de eso, qué es lo que yo me peleo para que... Este país está increíble porque, por ejemplo, los autos matan 526 personas en 2018. Yo no conozco ningún uruguayo que diga eliminar los autos. ¿No? Y sí. Me parece razonable que no. Ahora, ¿y qué hago? Trabajo en mejorar los controles, trabajo en mejorar las escuelas, trabajo en función de mejor... Bueno, todo es así. En los celulares, ¿Se permite que tengan celulares los chicos? Sí, se permite. Eso ha mejorado la comunicación con su gente, con sus mujeres, con sus amantes. Con la familia, con el mundo exterior, con la música, con el YouTube, ellos venden lo que producen ellos, absolutamente ellos. No pueden usar plata, entonces por eso yo tengo un dispositivo nosotros de manejo de eso, pero... Estamos jugando jugando en serio, digamos, si no, ¿cómo hacemos? Yo me pregunto al revés, ¿cómo hago si el tipo no aprende a manejarse? Si se maneja porque yo le digo que se maneje, el día que salga va a tener que andar conmigo todo el día. Yo no quiero esa carga, yo quiero irme a mi casa y olvidarte del problema. Y olvidarme, como todo el mundo. Entonces, es sencillo. Lo distintivo es esto, que las cosas a mí me van a pasar, lo importante es qué hago con eso. ¿Qué hago cuando la cosa me pasa? ¿Qué hago cuando tengo problema de la pasta? Ahí tenemos dificultades, nos faltan pasta va a haber, entonces yo tengo que tener programas y pasta va a haber porque alguien la entra. Van a entrar en todas las cárceles del mundo, hay droga, y ahí es una discusión. Todas las cárceles, en Estados Unidos, en todas las cárceles del mundo. Es un tema de corrupción, de la es un guardia. Tema es un tema, pero esa es la manifestación última. La vida de afuera va a estar adentro. No hay cómo. Puede ser como forma de corrupción, puede ser que la entre, puede ser. Ahora, en los sistemas más duros que del mundo, la gente igual se comunicaba con el exterior, de alguna forma. Entonces, ¿por qué no permitir que la vida entre y tratar de que la vida se transforme en algo positivo? Este es el desafío. Claro, cuando la vida entra, porque hay gente que también piensa que tiene que trabajar con la pasta adentro. Sí, hay que laburar. Claro. Hay que hacer mismo que ocurre afuera. Por supuesto como que si fuera un barrio, como si fuera un barrio. Es que es un barrio. Ahora, por supuesto que hay controles, esa es la diferencia. Si yo agarro la pasta, lo denuncio, pero claro que sí, nosotros hemos mandado gente en cana porque la agarramos entrando. Sí, yo respeto la norma, porque si la autoridad no respeta la norma, ya estamos en el horno, claro. Aunque discrepe con la norma. Pero eso es lo que hacemos cualquier ser humano
Si yo no respeto eso, sí, ahí ya estamos en cualquiera, ¿no? La autoridad tiene que ser la autoridad. Bien, Este es el otro distintivo, la autoridad central. No hay proyecto sin autoridad, ni en el teatro, ni en la vida, ni en la familia. Ahora, la autoridad, bueno, ¿qué es la autoridad? ¿Cómo se gana esta autoridad? Bien, tenemos que ir a una pausa. ¿Te quedas un bloque más con nosotros, Luis? Sí, sin duda. Bien, nos vamos a una pausa. Hasta las 8 de la mañana, 8 menos cuarto lo largamos. Ahí a la gente de Punta Riel.